Bueno, como ya me has explicado muy bien por escrito, yo voy a ir así un poquito pues Sí. desde el inicio, pero con algunas cuestiones para reforzar y demás, comenzando con el libro verde, que como bien apuntas, el libro verde de la Comisión Europea pues fue de los principales estímulos, acicates, que ayudó a impulsar este tema pues tanto en Europa como en España. Ya después de tantos años de la publicación del libro verde, ¿tú qué recuerdas del debate que hubo, de cómo llegó y de qué manera te llegó a ti en lo personal y cómo llegó así un poco pues en España, hasta qué punto pudo ayudar un poco a que este tema pues se comenzara a conocer más y se comenzara a debatir y trabajar? Bueno, el libro verde de la Comisión Europea a principios de este siglo fue realmente el resumen político de un debate que ya se estaba produciendo en la academia sobre cuál era el papel de la empresa en la sociedad, ¿no? El libro verde ciertamente plasmó y materializó toda una serie de reflexiones intelectuales y abrió el debate, esa es la verdad. En mi caso, yo recogí ese libro verde, yo era portavoz de la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados y sobre la base de ese libro verde me pareció que había una oportunidad para plantear en España el debate de la conexión entre una empresa nueva y un trabajo también distinto. Yo estaba, venga, que reflexionar sobre el futuro del trabajo o cómo era el trabajo en el futuro, ¿no? Que era un poco una ecuación. Y el libro verde me ofreció la oportunidad de proponer al Congreso de los Diputados una proposición de ley. Realmente fueron dos. Yo propuse una proposición de ley reguladora de la responsabilidad social empresarial. Fue la primera iniciativa política que se tomó en España. Y también había otra proposición de ley que presentamos sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, un poco siguiendo el modelo alemán. Esas dos reflexiones se plantearon en el año 2002. Recuerdo que yo planteé la proposición de ley el 1 de mayo de ese mismo año y, por supuesto, estábamos en un Congreso de los Diputados en el cual había mayoría absoluta del PP. El PP había ganado las elecciones por mayoría absoluta en el año 2000 y, bueno, pues la proposición de ley tuvo un debate parlamentario, todos los grupos de la oposición lo apoyaron y el PP, que tenía mayoría absoluta, la rechazó. Ese fue el comienzo de este debate y por lo menos de mi experiencia política con la RSE. Sí, después de ese debate y de ese rechazo que ya se sabía, pues llegó el PSOE al gobierno. Sí, Y, y ahí también iba, ¿no? En el programa, pues esta proposición de ley y sí, hubo también mucho debate, ¿no? Para ver si al final sí. se materializaba o no. Claro, nosotros sí, efectivamente yo tuve, digamos, una intervención en el programa electoral del PSOE del año 2004, que ganó las elecciones, como recordaráis, y en el comienzo del debate que habíamos incorporado a nuestro programa electoral la idea de la responsabilidad social, yo me di cuenta de que no era posible reproducir el texto que habíamos presentado, porque era un poco ingenuo y un poco provocativo, que una sociedad que todavía no había abordado en serio y que no había realizado ninguna práctica en estas materias de responsabilidad social tuviera ya una ley. Yo soy de los que cree que las leyes en el ámbito sociolaboral son un poco el resultado de una experiencia previa, ¿no? Y en ese sentido me llevó a proponer al resto de los grupos políticos un acuerdo para crear una subcomisión parlamentaria. Recuerdo que yo convencí a Eugenio Azpiroz, que era el portavoz del PP en el ámbito laboral, y a Carles Campuzano, que era el portavoz de Convergencia y Unión, con quienes construí realmente una cierta amistad, y al mismo tiempo me permitía incorporar al resto del arco parlamentario a un debate que merecía probablemente más que una ley, un estudio, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en la subcomisión parlamentaria. Se creó una subcomisión que convocó a toda una serie de expertos y de protagonistas del mundo sociolaboral entre la empresa y el mundo sindical, consumidores, ONGs, medios de comunicación, etcétera, empresarios, por supuesto. Y después de un año de trabajo recibiendo a todas estas personas y hablando con ellas, concluimos en un informe que recogía algo así como
recomendaciones para impulsar, para favorecer, para promover la cultura de la responsabilidad social empresarial, que fue el informe que en el año 2006 aprobó el Parlamento y que ha servido en cierto modo como guía de las políticas públicas en España en materia de RSE. Sí, lo que tiene más de 50 recomendaciones, si no recuerdo mal, Sí, por unanimidad, ¿no? Algo que era muy parlamentaria, que era muy difícil. Yo no sé si hubo alguna unanimidad más, seguro que sí, pero muy pocas, difícil, pocas. ¿no? Por cómo era la oposición y demás. Y un poco de esas recomendaciones, visto cómo ha evolucionado la responsabilidad social, todos estos temas, también las empresas, eh, ¿qué te quedarías? Un poco de cuáles fueron las que dice, "Ah, pues mira, Bueno, pues sí que se han seguido y otras que, pues por la razón que sea, que no, o que todavía se está en ello. bueno, la idea central era promover en el ámbito empresarial esta cultura, ¿no? Y entonces lo que había era toda una serie de recomendaciones sobre las maneras de actuar, sobre las maneras de hacer, pero no había ninguna imposición, no había ninguna ley que obligara. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando comentamos con los empresarios en el debate que tuvimos en las entrevistas con los convocados a la subcomisión, que los empresarios, por ejemplo, se negaban a aceptar que tuvieran que hacer una información no financiera, es decir, que informaran a la sociedad de cuáles eran sus comportamientos sociolaborales o medioambientales o en otros ámbitos que no fueran estrictamente los financieros. Bueno, pues yo recuerdo que los empresarios decían, bueno, ¿por qué me vas a obligar a mí a hacer eso? Yo le decía, no te obligo, te propongo que lo hagas, ¿no? Este fue un poco el debate entre voluntariedad y legalidad. Y entonces todo el conjunto de recomendaciones iban un poco en esa dirección. ¿Qué produjo el informe? El informe produjo que todas estas sugerencias se fueran aplicando poco a poco en el mundo empresarial. Y de hecho, como todos recordamos, entre los años 2006 a 2010 se produjeron toda una serie de iniciativas en los ámbitos universitarios, en las prácticas empresariales, en el mundo sindical, eventos, formaciones, cursos de verano, en fin, hubo un universo enorme de iniciativas que nos convocaban a los que estábamos promoviendo esta cultura prácticamente día tras día a eventos diferentes, ¿no? Yo recuerdo haber estado en 1000 eventos de esta naturaleza predicando lo que era la cultura de la RSE. Y España ciertamente avanzó mucho en todo ese periodo, porque, por ejemplo, una iniciativa de Naciones Unidas, cuando se formó el Global Compact, que se desarrolló también en España, pues provocó que un número enorme de empresas españolas se adhirieran a ese pacto global de Naciones Unidas. Fue, en cierto modo, consecuencia, resultado de toda esta cultura de la que estoy hablando, ¿no? De manera que sí, yo creo que en los primeros años, prácticamente hasta la crisis del 2010-2011, yo diría en toda esa primera década del siglo, España hizo un recorrido muy grande, en gran parte derivado de este conjunto de resoluciones que, por otra parte, también tuvieron en el gobierno de España, hasta el año 2011, prácticamente toda una, digamos, una arquitectura institucional que lo apoyaba. Yo recuerdo, por ejemplo, que se creó en el seno del Ministerio de Trabajo un comité que integraba sindicatos, empresarios y organizaciones, digamos, no gubernamentales del tercer sector, que prácticamente constituyeron un consejo de acompañamiento y de sugerencias que se iban haciendo. De manera que, digamos que en este periodo, hasta la crisis del 2011, del 2008 al 2012, prácticamente hasta que termina el gobierno socialista en el año 2011, digamos, hay una arquitectura institucional que acompaña, favorece, promueve y estimula las políticas de RSE. ¿Y cómo recuerdas a las empresas en aquel momento, sobre todo en esa primera fase, a empresas, empresarios, directivos? ¿Cómo recuerdas realmente la mayoría estaban preparados, aceptaron gratamente el discurso o no? Yo, ¿Hubo mucha resistencia?
No, ¿Cómo no te tanta. En la Confederación Empresarial, hubo siempre, al principio, una oposición frontal, después una cierta frialdad, pero luego las grandes compañías españolas que ya habían entrado porque habían visto la necesidad de transformar digamos, sus políticas internas, su relación con los trabajadores, con los proveedores, con el medio ambiente, con las administraciones locales, etcétera. Las grandes empresas que ya habían visto esto, automáticamente empezaron a presionar también en la COE y hubo, por tanto, una actitud distinta. Yo diría que las grandes compañías españolas fueron muy sensibles a todo esto. Recuerdo incluso cambios copernicanos de comportamiento. Pienso, por ejemplo, en el Corte Inglés, que tuvo un cambio radical. Pienso en la corresponsabilidad de las textileras españolas, de las grandes compañías energéticas, de telecomunicaciones, en los grandes bancos, etcétera. Todo ese mundo entró claramente en esta materia, crearon departamentos al respecto. Sus directivos acabaron siendo amigos nuestros porque junto con ellos tratábamos de superar las dificultades que ellos tenían en el seno de la empresa para convencer a sus entornos de que la cultura de la responsabilidad social les afectaba a todos, no solamente a los de compras en su cadena de provisión, sino también a los de recursos humanos, a los expertos en impactos medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo de un montón de gente que, digamos, asumieron la responsabilidad en la dirección de los departamentos de responsabilidad social o de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad, como se les llamó después, todas esas personas fueron, yo diría, un grupo cómplices de toda esta cultura hasta el punto de que llegaron a crear una asociación de directivos responsables en esta materia, ¿no? Todo esto fue consecuencia en gran parte de la, digamos, complicidad que se creó entre nosotros. Así es. Y llega, como bien mencionabas hace un momento, la crisis, ¿no? Que se dice, wow, después de todo el esfuerzo, después de toda la batalla para lograr que este tema pues comenzase poco a poco a calar en la sociedad, en la política, en la economía y demás, llega la famosa crisis en el que, bueno, pues algunos medios internacionales como The Economist pues sacaron grandes informes, reportajes diciendo que la responsabilidad social iba a morir, ¿no? Por consecuencia de la crisis, ¿no? Por suerte, también los grandes a veces se equivocan, ¿no? ¿Cómo vistes tú, y también, como bien decías, que fue justo pues en el último periodo de gobierno que tú llegaste a ministro de Presidencia y el cambio que hubo y demás, ese momento de la responsabilidad social y qué sucedió en aquel momento y cómo siguió evolucionando? ¿Qué recuerdas Bueno, un poquito? yo creo que tenemos que reconocer que esos años 2000, particularmente de 2010 a 2014, aunque la crisis empezó en el 2008, pero en fin, las repercusiones sociales y culturales se produjeron después, yo pienso que en esos años la responsabilidad social sufrió, digamos, como un torpedo en su línea de flotación, porque no podemos olvidar que la responsabilidad social en el fondo estaba siendo interpretada como un poco una cultura que se podía hacer en tiempos de beneficios, ¿no? En tiempos de vacas gordas, como suele decirse en términos bíblicos, ¿no? Y cuando llegan las vacas flacas y cuando lo que importa es pagar la nómina final de mes o no hacer pérdidas, etcétera, las políticas de responsabilidad social, que en parte eran costosas, no podemos olvidarlo, y no tenían una repercusión en beneficios clara todavía, sufren mucho, sufren mucho. Yo creo que hay que reconocerlo. Y yo diría incluso que de, esa, de ese impacto no nos hemos recuperado del todo, porque, en fin, yo soy bastante crítico con lo que ha sido el desarrollo posterior. Yo creo que en términos históricos cabe decir que ha habido en la primera década del siglo una evolución y una expansión de la cultura, de la responsabilidad social. A partir del 2010, sin duda, esto cae y no digamos ya después cuando llega la pandemia y llegan todos los cambios geopolíticos que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Yo creo que esto está ahí
Por supuesto, hubo una recuperación, por supuesto, volvió a partir del 2015, cuando empieza otra vez el crecimiento en Europa, volvió la cultura de la responsabilidad, se transformó en los famosos ESG, en una cultura mayor de sostenibilidad, en transparencia, en conexión con los fondos financieros, que también eran exigentes. Va cambiando porque luego analizaremos dónde se estaban produciendo fallas, lagunas, elementos que creíamos que iban a ser impulsores o tractores de la responsabilidad social y no lo estaban siendo. Y entonces va cambiando, ¿no? En esta segunda década del siglo cambian las circunstancias y, por tanto, hay una responsabilidad social que ya ni siquiera se llama así. Vamos a una cultura más business, ¿no? Sostenibilidad, ESG, y eso es lo que actualmente ahora tenemos, pero nos permitiría también un análisis un poco más detallado de cuáles son los elementos críticos que yo percibo en esa evolución. Esa era un poco la siguiente pregunta, ¿no? Después de toda esta, bueno, de todo este desarrollo de estos 20, 25 años, ¿cuáles son esos elementos críticos a día de hoy cuando, bueno, pues se acaba de aprobar recientemente, ¿no? En la Unión Europea la directiva de diligencia de vida, otras directrices, alguna legislación también aquí? ¿Cómo ves un poco en este momento cuáles son esos elementos críticos para que pueda seguir evolucionando este tema a mejor y que no se estanque y que realmente se pueda integrar realmente pues en los consejos de dirección, de administración y en todo tipo de empresas y organizaciones? Bueno, yo creo que por seguir un poco con el balance de lo que ha pasado, yo diría que hay una cosa que a mí personalmente me mantiene más, digamos, orgulloso de lo que ha sido la evolución de la RSE, porque en el fondo ha ido imponiendo unas prácticas que, sin ser ley previa, siendo voluntarias esas actitudes, han ido generando cultura y yo diría un cierto hábito de cumplimiento en las políticas de responsabilidad social que han acabado siendo leyes. Y han sido leyes porque la ley ha acabado llevando al boletín oficial lo que constituía una práctica voluntaria de responsabilidad social. Puedo poner varios ejemplos de eso, ¿no? Para mí el más importante quizás es precisamente el de la transformación de la información no financiera, porque esto, como he comentado antes la anécdota, era una voluntariedad que demandábamos a las empresas, pero acabó siendo una práctica que la ley acabó exigiendo al mundo empresarial. Esta me parece un buen ejemplo de cuál ha sido un poco esta evolución. De hecho, en el año 2013, como todo el mundo sabe, la Unión Europea aprueba una directiva de información no financiera, que por cierto en España se transpone muy tarde, en el año 2018, y que constituye la obligación legal para que un universo amplio de empresas tengan que informar, no solamente de sus resultados financieros, sino también de sus comportamientos medioambientales, sociales, etcétera. El segundo factor, por ejemplo, que se nota es el de la incorporación a los códigos de conducta de las comisiones de mercado de valores, las que regulan el funcionamiento de la bolsa, de una serie de exigencias en materia de transparencia, en materia de gobernanza, de respeto a los minoritarios, a los fondos, a los accionistas procedentes de fondos, inclusive a comportamientos que ya son una exigencia social, como por ejemplo la presencia de mujeres en los consejos de administración, etcétera, que se incorporan mediante códigos de conducta que prácticamente son ley en el funcionamiento interno de las compañías que están en bolsa. Y así podríamos seguir. Por ejemplo, en el año 2011 se aprueba una ley en el Código Penal que incorpora la responsabilidad penal de los consejos de administración. Y esto obliga a que todas las empresas se inicien en los llamados compliance, que son los mecanismos de prevención de riesgos por decisiones de los consejos de administración. Luego llegan las leyes para igualar la presencia de las mujeres en los consejos de administración, para igualar los salarios en las empresas, para igualar los elementos de la diversidad étnica o por edad, etcétera, en el seno de las empresas. Así podríamos seguir. Inclusive luego hay una
expansión de la cultura de los derechos humanos en el mundo empresarial, en gran parte porque se acaba comprobando que la cadena de provisión de las empresas en la globalización es muy larga y hay muchas empresas que tienen muchos proveedores o matrices o empresas, perdón, franquicias en muchos países en donde las leyes medioambientales o laborales o de derechos humanos son inexistentes o son mínimas. Entonces, empieza a producirse toda una digamos, teoría que es la que elabora Ruggie, fundamentalmente encargado por Naciones Unidas, para establecer los llamados tres principios: el deber del Estado de defender los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos y al mismo tiempo la necesidad de remediar los derechos. Proteger, respetar y remediar son los tres principios que elabora Ruggie y que van configurando toda una serie de principios de arquitectura jurídica que acaba en la debida diligencia que acaba de aprobar la Unión Europea este año 2024. De manera que toda esta, yo diría, esta traslación de exigencias sociales hacia las empresas que se acaban convirtiendo en leyes son conquistas que ha tenido la responsabilidad social en nuestro hábitat, en nuestro marco jurídico, en nuestra arquitectura de protección de los derechos y de la expansión de la responsabilidad social de las empresas en el mundo. Así es. Respecto un poco a la difusión social que ha tenido la idea, todo el desarrollo de la responsabilidad social, ¿crees que podemos estar satisfechos, contentos de cómo ha calado este tema, pues, en los ciudadanos, en la sociedad civil en general? ¿O No, todavía falta, pues, aún bastante más para que realmente esto, como se ha pasado, ¿no?, con algunos de los temas como la lucha contra el cambio climático, parece que ha calado más, por lo menos en la opinión pública, mediática y demás, y con la responsabilidad social o sostenibilidad en el sentido amplio de la palabra, ¿cómo ves un poco este tema y qué se debe hacer aún más para lograr impulsarlo mucho más y que toda la sociedad civil, todos los ciudadanos conozcan y lleguen a premiar o castigar, ¿no?, con su comportamiento de ya. compra? Bueno, yo creo que hay que decir que hay elementos que no han funcionado bien, ¿no? Y que creíamos que iban a ser mucho más poderosos y no lo han sido. Yo soy bastante crítico en general con lo que es el estado actual de la responsabilidad social, tal como yo la concebía hace ya mucho tiempo, ¿no? En primer lugar, porque creo que hay una confusión conceptual y práctica bastante peligrosa entre lo que es responsabilidad social integral o cultura de la sostenibilidad integral y la acción social. Hay demasiada confusión, hay una práctica de acción social que a veces es incompatible con incumplimientos legales básicos en materia de fiscalidad o en materia de relaciones laborales, etcétera, ¿no? Luego, en general, lo que cabe decir es que todavía la cultura de la responsabilidad social no ha penetrado de una manera rotunda en todo el mundo directivo. Ha habido digamos, avances. Yo recuerdo cuando la Business Roundtable en Estados Unidos hizo un pronunciamiento, incluso Davos habló sobre este tema antes de la crisis, antes de la crisis de la pandemia, quiero decir, y ahora ya todo esto se ha olvidado, ¿no? En mi opinión, no hay todavía una conciencia política clara en el mundo directivo sobre la necesidad de la sostenibilidad en el comportamiento de las empresas. Luego hay cosas que han fallado. El mundo del consumo, como bien decías en la pregunta, pues no ha respondido claramente a esto. Es decir, no hay una vertebración social que castigue los comportamientos irresponsables, los escándalos financieros, las irresponsabilidades empresariales, que las ha habido y muchas, por ejemplo, en el periodo financiero, con el sistema bancario, con las inmobiliarias, con el sector de la construcción, mil cosas más, ¿no? Entonces, no hay una demanda por la vía de la sanción en el comercio y en el consumo a las marcas comerciales irresponsables. No hay una penalización suficiente, en mi opinión, porque no hay una vertebración suficiente tampoco en la sociedad. El mundo sindical nunca ha estado particularmente afecto a esta historia. Pensaban que había una cierta competencia reivindicativa
en la responsabilidad social con su propia acción sindical. Yo diría finalmente que tampoco la política pública ha asumido esto con fuerza. Incluso me permito decir que la propia izquierda política en Europa no ha acogido la responsabilidad social como una bandera de su ideario. Desgraciadamente no ha sido así, en parte pues porque hay una vieja distancia entre izquierda y empresas. Yo pienso que no hemos aprovechado suficientemente esto y por eso soy bastante crítico con lo que es el estadio actual que ha tecnificado mucho la idea de la sostenibilidad y le ha privado, le ha quitado todo el trasfondo cultural y político que había en una sociedad exigente para con el mundo de la empresa y, por tanto, en el papel que la empresa podía tener en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Desgraciadamente, en ese terreno no hemos avanzado. Y uno de los temas ha sido y es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Recuerdo hace unos años cuando impulsamos, por ejemplo, Alternativa Responsable, ¿no? Que salían esas columnas, pues, en El País, en alguno de los grandes medios masivos, ¿no? Y decíamos, jolín, esto, porque al final es una parte fundamental, ¿no? Para que este tema cale entre toda la población, entre toda la ciudadanía, que los grandes medios de comunicación, sobre todo de masas, ¿no? Pues también se involucren más, apuesten más por este tema, traten de integrar también esta cultura a su propia gestión empresarial, ¿no? ¿Cómo has visto y cómo ves el papel de los medios de comunicación en esta materia? Al principio, en el periodo, digamos, de la expansión de la idea, hubo sensibilidad, hubo interés, que había interés informativo, lógicamente, porque había una materia que interesaba, ¿no? Pero esto se ha perdido, ya se ha perdido. Hasta la pandemia, cabe decir que ha habido un cierto interés, muy en particular en los años 2008, 2009, 2010, 2011, todo ese periodo tuvo fuerza. Yo recuerdo que hemos publicado el manifiesto, por ejemplo, de la RSE en El País, me acuerdo de las páginas del Salmón, una página entera del Domingo, en fin, como esta ha habido cosas, ¿no? Pero eh, la gente tampoco ha llegado a aprender lo que significaba todo esto, pues porque los medios de comunicación también estaban un poco limitados por sus propias vinculaciones empresariales. Yo tengo muchas experiencias de cosas que han ocurrido en las cuales los medios de comunicación limitaban su capacidad crítica sobre el comportamiento de las empresas porque había una relación, bien por la vía de la publicidad, etcétera, muy importante. Yo pienso que no ha habido una colaboración seria por parte de los medios de comunicación y el mundo empresarial, he citado antes algunas cosas importantes, así como en el ámbito universitario el procedimiento, el debate fue profundo. En el mundo empresarial el gran salto lo dio la Business Roundtable y algunos grandes accionistas o empresarios importantes, incluso familiares de la empresa española. Pienso en cosas que hizo Acciona, en cosas que ha hecho Galán en Iberdrola, los saltos que ha dado el Corte Inglés con la cadena de aprovisionamiento. En fin, ha habido cosas, pero realmente no cabe decir que haya habido una, digamos, corresponsabilidad por parte del mundo de los medios y el mundo empresarial después de la pandemia y con los cambios geopolíticos que se están produciendo, está incluso volviendo a la idea de que no se puede cuestionar la naturaleza esencial, vamos a decirlo así entre comillas, de la empresa, que es obtener beneficios. Yo creo que esto está de nuevo muy presente y yo creo que estamos un poco retrocediendo, sinceramente. Quizá hay un paralelismo, no lo sé, así en voz alta bueno, con la vida misma, ¿no? Con la vida política, la vida social. Cuando comentabas eso, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en Corresponsables, nuestra misión siempre ha sido muy clara, ¿no? Y yo, cuando lo lancé, pues hace casi 20 años, visto lo que veía en aquel momento y después de trabajar en muchos medios de comunicación y demás, dije, mira, nuestra misión va a ser dar a conocer lo bueno, ¿no? Poner en valor las actividades responsables, sostenibles de todo tipo de organizaciones, eh,
pero sin entrar en el aspecto crítico, por eso mismo, ¿no? Por las connotaciones que muchas veces hay. A este sí lo puedo criticar porque no es anunciante, a este no porque sí lo es, pues prefiero ninguno. Dar a conocer lo bueno, creo que era, bueno, no sé, discutible, pero para mí fue una posición más honesta. Si no, es muy fácil, ¿no? Porque la mayoría de medios de comunicación lo que hacen es solo critican o solo sacan los trapos sucios de aquellos que no son clientes, aliados o amigos, ¿no? Entonces, ahí. Pero eso pasa también con la política, ¿no? Porque ha habido, de los dos grandes partidos, pues ha habido muchos casos de todo, de corrupción, de malas prácticas, propios sindicatos también. Y bueno, al final la sociedad, pues de una forma u otra, lo sigue votando, lo sigue avalando. O sea, quizá forma parte también un poco de, no sé, sin entrar en filosofía, pero de la propia sociedad, ¿no? De cómo somos los ciudadanos, que criticamos mucho, juzgamos mucho, pero a la hora de la verdad, pues bueno, en nuestras decisiones de voto, de compra, de lo que sea, sí, pero bueno, la vida es así, no sé un poco tú cómo ves esa parte, porque al final, no sé si es un sinónimo, porque claro, los que no, nos apasiona tanto el tema y creemos tanto, dices, madre mía, cuando hay una decisión de fusión, una decisión de despido de tantos trabajadores y demás, en ese momento, ¿no? Que debía ser hasta qué punto se tienen en cuenta estos criterios de responsabilidad social, de sostenibilidad, en esos momentos críticos, ¿no? De las organizaciones, sean empresariales, sean políticas, sean sociales. No sé si eso tiene algún tipo de remedio, de posibilidad de mejora. Bueno, yo no soy quien para darle, digamos, lecciones a nadie de cómo tiene que actuar ni en los medios, ni en la política, ni nada. Yo creo que cada uno tiene que ver un poco cuál es su comportamiento en relación con estos acontecimientos. Mi impresión es que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial debiera de tener una mayor honestidad informativa en general. Creo que eso hace bueno a todos, también incluso en la política, como tú has citado, el conocimiento de la información real corrige muchas cosas y permite que el elector pueda votar o no, o castigar o no, etcétera. Yo creo que con el mundo empresarial falta esa transparencia, falta esa honestidad informativa y, bueno, no me quedo con ningún consejo en particular. Entiendo cuál es la posición de corresponsables, pero también puede dar la sensación de que leyendo solo la información positiva de las empresas, uno se quede con la sensación de que vive en un mundo ideal, en un mundo quimérico, en un mundo perfecto, ¿no? Y obviamente eso no es así. Yo sigo reivindicando, esa es mi forma de ser, yo no, con esto no me meto con nadie ni con la política que haga cada uno, pero sí creo que el campo de la responsabilidad social, para que sea verdaderamente eficaz en el, digamos, en el efecto de que una sociedad exigente cambia o mejora o hace progresar los impactos de las empresas en la sociedad, en el ámbito medioambiental, sociolaboral, de relación con sus entornos locales, etcétera. Para que todo eso avance, hace falta una sociedad informada y hace falta una sociedad formada y una sociedad exigente. Que eso no se haya producido es seguramente consecuencia de que no es fácil, pero insisto en que para que eso se produzca y avancemos en esa dirección, mi criterio y mi razonamiento es este. No sé, estamos totalmente de acuerdo. Y ese razonamiento crítico, mira, por ejemplo, que tú comentabas hace poquito en el aniversario del Observatorio RSC, y nosotros siempre, ya ves, con Orencio, con todo, siempre lo hemos difundido, ¿no? Yo a lo que me refería más es poner el foco en esta empresa sí, en esta empresa no. ¿Sabes? Ya, Nosotros toda la parte crítica de todo. Ahora, mañana participo en un evento de Banco de Alimentos y wow, el jueves estoy en Madrid también por aldeas infantiles y siempre es ese elemento crítico, ¿no? Yo lo claro. que siempre he rechazado ha sido esa parte de decir, esta empresa sí, esta empresa no.
claro, porque en todas las casas pues hay muchos trapos sucios, ¿no? claro, claro, Entonces, ¿por qué en este caso sí? Si lo hacen expertos, pues como en tu caso, sindicatos y demás, ahí sí, y eso siempre lo hemos difundido, ¿no? claro, Pero que nuestra labor como medio especializado sea esa parte de decir, vamos a denunciar a esta, anda, qué casualidad, esta no es cliente. ya, Es como, me parece como muy, claro, muy claro, hipócrita, ¿no? Pero bueno, es una visión. Pero el entiendo. criticar lo malo, lo negativo, eso siempre, y espero, vamos, siempre lo vamos a hacer porque forma parte de nuestra misión el de hacer, pero sin poner el acento, pues mira, lo mismo que en partidos políticos o en personas y demás, ¿no? A mí eso, esa ha sido la parte que siempre, y no he querido entrar al trapo porque si no, pues como dice la parte bíblica esa, ¿no? Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Claro, Y no claro. sé hasta qué punto, pero es una reflexión personal entre tú y yo, ¿sabes? Que esto no voy a Ya, publicar, sino, ¿sabes hasta qué punto digo, me meto con Almagro? Claro que ha hecho cosas mal Almagro, Andreu, digo, de nuestros mejores sí, amigos, sí, pero sí, hasta qué punto le voy a ayudar si fastidio cuando él estaba en Mafre o en Telefónica o algo, y yo teniendo muchas cosas para comentar malas, y te digo de ellos porque, ¿sabes? Por la afinidad que tenemos tú y yo, sí, como de sí, cualquier otro. Es lo que siempre me he negado, ¿sabes? Porque ya, he ya, recibido tantas cosas de presión del sindicato. Jolín, yo también vengo de familia sindicalista y conozco muy bien todo eso, o de ya, tal ONG, entonces siempre me he negado un poco a eso, ¿no? Entonces, a Mafre no, porque el bueno de Almagro, pero a otro aseguradora sí, porque no tengo ese amigo. No me ya. parece justo, ¿sabes? Ese es un Entendido, poco, entendido. ¿sabes? Solo el criticar a nivel general del sector de seguros, el sector de la tecnología Ya, o lo que tú muy bien has comentado, tipo el Corte Inglés. Yo estuve con Intermon y SETEM viendo cómo analizaban la cadena de suministro y hubo un cambio espectacular sí, con sí, sí, Zara, con todos ellos, ¿no? Ahí bien, pero poner el foco en decir, mira, el Corte Inglés, ¿qué mal lo hizo? Porque siempre es al final, tú lo sabes, que siempre se va a por el líder, claro, ¿no? Como pasó sí, con Nike o claro, no sé, es difícil, ¿sabes? Pero yo siempre me he negado, no porque sea amigo, porque sea cliente, no, a todos por igual, porque creo que es la manera de sumar. No sé ya. si errónea o no, Bueno, pero siempre ha sido un poco esa sí, filosofía, sí, ¿sabes? entiendo, entiendo, te entiendo. Pero perdón, que me he ido, pero es un tema que yo creo que es muy interesante y Claro, al final, claro, claro. Bueno, y un ahora poco nos por queda, irte, sí. sí, para ir terminando, ¿no? No, adelante, que yo estoy encantado, ¿sabes? Pero No, dime, que no, no, que digo que quizás nos falte una mirada un poco más hacia el futuro, ¿no? Si eso. cabe, ¿no? No, Sí, yo creo que, es decir, yo sigo pensando que hay un magma de razones para que el mundo empresarial sea sensible, ¿no? A la sociedad del momento, al siglo XXI, ¿no? No solamente porque la interconexión mediática, redes sociales, etcétera, la transparencia de las empresas con el mundo y con la sociedad sea mucho mayor que lo era en el siglo pasado. Eso me parece evidente. A veces incluso despreciamos el argumento de que nuestros ahorros van hacia las empresas y de alguna manera también tenemos la capacidad de poder condicionarlas, ¿no? Y somos muchos, porque los ciudadanos casi todos en el mundo occidental somos más o menos partícipes en el capital de las empresas, en los fondos, en las inversiones, etcétera. Entonces, yo creo que las relaciones de la sociedad con la empresa van a crecer y, por tanto, el magma que la exige y que la presiona va a seguir siendo potente. Otra cosa es que eso lo articulemos, seamos capaces de darle fuerza, ya sea a los consumidores, ya sea a los fondos, a los ciudadanos que invertimos en inversión socialmente responsable, ya sea en la exigencia medioambiental a las empresas por sus impactos, ya sea en su comportamiento sociolaboral, cuando tengan que hacer una fusión bancaria o una deslocalización o una relocalización, etcétera, etcétera. Yo pienso que todo esto, más allá incluso de las razones internas de las empresas, para que la gente se fidelice, la tecnología reclama formación continua, en fin, todas las razones que uno percibe de la empresa en el siglo XXI caminan hacia que el magma de exigencia social sea mayor.
Nosotros tenemos que hacer fuerte esa presión y tenemos que configurarlo en términos que permitan que la ESG, la sostenibilidad, el comportamiento sostenible de las empresas o responsable, si se le quiere llamar así, sea cada vez mejor y construyan sociedad mejor, ¿no? Yo pienso que eso es fuerte, pero eso requiere mucho esfuerzo en medios de comunicación, en discurso político, en políticas de promoción, en ordenación de los sistemas de reporte y de información, en la observación crítica de esa información, yo diría, en la legislación mundial hacia pues, los derechos humanos, a que la diligencia de vida que ha aprobado Europa se extienda por el mundo entero. Estas son las cosas que faltan por hacer y son muchas, ¿no? En mi opinión, hay razones para seguir creyendo en la idea, en la esencia de la idea, pero hay también muchas necesidades de fortalecer los instrumentos para que la responsabilidad social empresarial sea una cultura, una renovación conceptual de las empresas que permita, que haga que estas empresas contribuyan a crear una sociedad mejor. Así es. Y en esta línea, igual es muy loco y perdóname que ya con la confianza, pero retomando, ¿tendría algún sentido o es un sinsentido retomar esa proposición de ley, actualizarla, verla? Y porque al final se ha producido, y tú muy bien lo has comentado, un cambio, ¿no? Al principio, pues todo lo que sonaba ley desde el mundo de la empresa, incluso sindical, por razones opuestas, pues no, ninguna ley, todo tiene que ser voluntario y demás. En estos últimos años, y ya no solo con este año, con lo de la diligencia, sino en años anteriores, muchos DIRSES han visto, se han dado cuenta de que la legislación bien planteada, como bien has comentado, como un incentivo, como un acicate, no como un castigo, sino como un acicate, un incentivo, ayuda y está ayudando. No sé si tendría o es disparatado eh, sentido pues recuperar eso, ¿no? Recuperar una proposición de ley como No, la que generasteis en aquel momento, no lo veo, actualizada, no lo o es veo. muy loco. No lo ves. No, no lo veo porque la ley aquella era, la proposición de ley era muy primaria, era muy iniciática, por así decirlo, ¿no? Era muy descriptiva de lo que el libro verde nos trajo, etcétera. Entonces, 20 años después de eso, realmente han cambiado tanto las cosas que no veo la necesidad, o sea, la posibilidad de transformar aquella. La posibilidad de hacer una ley nueva, la posibilidad de hacer una ley nueva, me parece que ha perdido sentido en la medida en la que la, los avances de la RSE se están produciendo más bien por la incorporación a la ley de prácticas que se van generalizando, ¿no? Por ejemplo, se han establecido los planes nacionales de defensa de los derechos humanos en la empresa. Y esto muchos países lo fueron haciendo. Y lo fueron haciendo pues para combatir el trabajo infantil, para combatir el trabajo esclavizado en otros países, para combatir la procedencia de maderas de bosques no reforestados, para la prohibición de importación de materiales procedentes de países en conflicto o en guerra. Todas esas cosas se han ido aplicando en leyes nacionales que hoy, por ejemplo, ya ha generalizado la ley de debida diligencia en Europa. Realmente la ley de debida diligencia es un paraguas que cubre todas estas situaciones porque exige a las empresas que en su cadena de provisión cumplan los derechos humanos y estos derechos humanos son incompatibles con lo que acabamos de contar. Pongo ese ejemplo, ¿no? Eso se ha producido como un avance y la legislación ha llegado ahí. Yo creo que hay legislación posible en materia, pues como se ha producido también, en igualación de hombres y mujeres en el mundo de la empresa. Eso ya se ha hecho. Y así podríamos seguir con la información no financiera y seguiremos seguramente con la armonización de los criterios ESG. Por ejemplo, eso me parece que es una expansión legislativa, pero tiene que ser ya
superando ámbitos nacionales. Y porque el ámbito competitivo de las empresas en un mundo globalizado es muy tremendo, ¿no? Entonces, tú no puedes establecer una ley que obliga de manera unilateral y nacional a una empresa que tiene una cadena de aprovisionamiento en 70 países. No, tienes que hacerlo tratando de combinar los intereses que no afecten sustancialmente a la actividad del negocio. Entonces, yo pienso que hay que ir avanzando en las cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Hay muchas que hacer, lo he dicho antes, pero tiene que hacerse mediante legislaciones pactadas y a poder ser con expansiones supranacionales de la legislación. Una cosa que, por ejemplo, me parece muy importante y no la hemos citado es todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. En el fondo, la economía digital ha llegado y las grandes plataformas tecnológicas y las grandes compañías tecnológicas están fuera de la mano de la ley. Hacen lo que les da la gana. Con los consumidores, con los propietarios de los datos, con los derechos individuales en relación con su protección, etcétera, etcétera. No digamos con la fiscalidad, etcétera. Hoy hay un mundo totalmente al margen de la cultura de la responsabilidad social en el sector económico más importante del mundo. Y me pregunto cómo se avanza por ahí. No es con una ley que hagas en un país, no. Se trata de poner a Naciones Unidas al frente, por ejemplo, de la gobernanza de la inteligencia artificial y que las Naciones Unidas propongan toda una serie de mecanismos para que el mundo entero aplique a las tecnológicas unos determinados códigos. Pero en fin, aquí ya me estoy poniendo un poco utópico, porque claro, luego está la guerra tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos, las pretensiones de Europa para regular, en fin, este ya es un mundo mucho más complicado. Pero no dejo de señalar que todo el ámbito tecnológico del mundo, el sector económico más importante de este momento, está totalmente al margen de la responsabilidad social. Y responsabilidad social también es que tengan en cuenta a los consumidores, que no nos invadan con publicidad no querida, que en fin, todo lo que viene en ese terreno, ¿no? Eso es también responsabilidad social. Y ahí de eso no habla nadie. Así es, ese es un gran tema. Como tampoco hemos hablado mucho, y sí me gustaría, porque yo sé que tú siempre has sido un gran defensor del papel de las pymes, ¿no? Que quizá, pues como bien has comentado, en las grandes empresas, pues como sucedió con la calidad, ¿no? Con las ISOs 9000, 14000, pues también fueron ellas y con, bueno, con sus momentos y luego con sus decisiones de compra, pero ¿qué pasa con las pymes, con la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas? Que al final no podemos olvidar que es el gran tejido productivo y empresarial de nuestro país y de la gran mayoría, ¿no? Vale. Y, ¿cómo ves, cómo realmente se puede impulsar para que realmente pues, las pequeñas y medianas empresas integren todavía más estos temas? ¿Cómo, cómo ves tú este? Bueno, yo veo que, como siempre hemos dicho, aquí son necesarias dos cosas. Una, que las grandes compañías que trabajan con ellas les vayan transmitiendo criterios de exigibilidad en materia de sostenibilidad en general, en materia medioambiental, en materia sociolaboral, etcétera. Por tanto, que ellas vayan aplicando cultura de responsabilidad social o de sostenibilidad, porque se lo exigen las empresas contratantes. Y segundo, que aquí la administración pública, los gobiernos locales, las comunidades autónomas, los Länder en caso de Alemania, en España y el gobierno central también, estimulen, favorezcan, promuevan, ayuden a las pymes a implantar esta cultura. Yo creo que estas dos condiciones son necesarias. Muy bien. Y ya para ir terminando, yo seguiría mucho más tiempo contigo, ya tendremos tiempo, pero sí te tengo que hacer, aunque como si yo no te la hiciera, porque si no queda un poco raro, Sí, la pregunta, pues como es justo, hacemos coincidir con el 20 aniversario de claro, Corresponsables, claro, claro. ¿cuál consideras que ha sido un poco el papel, lo que quieras comentar así Ya. de Bueno, Corresponsables? yo creo que Corresponsables se ha convertido en el gran medio de la comunicación sobre la cultura de la responsabilidad social en España. Pienso que
que Marcos González estuvo en los inicios con nosotros trabajando un poco en esta cultura y luego fue capaz de darle un proyecto emprendedor a una idea que él compartía, ¿no? Y él construyó ese medio, luego lo hizo internacional cuando se trasladó a América Latina especialmente y ha construido una herramienta poderosa que favorece mucho la expansión de esta cultura. Yo creo que hay que felicitar a corresponsables por el trabajo que ha hecho, por este aniversario y desearle que siga otros 20 años más como mínimo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si algo más, es que yo contigo, vamos, me Nada más. tiraría. Llevamos una hora hablando, Marcos. Yo creo que ya es suficiente. No vas a poder dar tanto material. No, sí que lo haré, ya verás que lo iré haciendo porque de Bueno, verdad bueno, que me parece muy muy bien. interesante y yo lo digo, te agradezco mucho que sigas ahí Bueno, empujando estos temas que merece mucho la pena. muchas gracias, Marcos. Que sigas bien tú. Gracias, Mucha suerte. gracias, Adiós. hablamos pronto.